Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Leñero. Hoy voy a hacer una plática, como se las promoví, sobre algunas estrategias o por qué existen los problemas de autocontrol. Esto lo hago en nombre de este grupo de padres en donde se llama Un Paso Más, que es Emma Orozco la que ha promovido esto y siempre me invita a sus clases, y como creo mucho en el proyecto que ella tiene, me encanta ayudarle y participar con ella. Entonces, los que son sus seguidores y están en esa parte del grupo, muchas gracias por estar en ese grupo y que ustedes sigan trabajando con ella y asistiendo a lo que ella está ofreciendo, y que sea ahorita por medio de online. Bueno, voy a empezar directamente. Creo que ya es mi segunda vez haciendo esto, entonces espero que me vaya mejor en cuestión del tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que son los problemas de autocontrol. Los problemas de autocontrol van a ser, cuando hablamos de autocontrol, imagínense, auto es como que yo lo puedo hacer y control es como yo puedo manejar una situación. En este caso tendría que ser manejarme a mí ante alguna situación. Entonces, si lo vemos así, que hay un problema de autocontrol, estaríamos diciendo, o que son los problemas de autocontrol, estamos diciendo mucho la base de muchos de nuestros hijos que tienen discapacidad en cuestión de su comportamiento. Si yo tengo una dificultad de autocontrol, quiere decir que me va a ser muy difícil tener un autodominio de mí. Entonces, si hay un cambio importante, si hay una situación como ahorita de estrés, si hay una situación de enojo o de frustración, como me cuesta trabajo y mi cerebro no me está ayudando a tener este autocontrol, a poder parar un sentimiento, una acción, simplemente porque se tiene que parar, sino que se sigue de corridito, obviamente voy a tener estos problemas de autocontrol. En ese sentido, el que ustedes piensen en el autocontrol relacionado con el comportamiento es en su mayoría de veces acertado, por eso hay que apoyarles a esta área, pero también el autocontrol en otro porcentaje va a tener que ver con la capacidad también del niño para autocontrolar su motivación, su atención, para hacer algo. Me podrán decir seguramente muchos de ustedes por ejemplo, mi hijo pone mucha atención, claro, cuando sea el videojuego, claro, cuando está haciendo algo que le motiva, ¿sí me explico? Pero no pone atención cuando tiene que hacer la tarea, cuando le estoy pidiendo que esté en una terapia de su terapia de lenguaje. Su hijo en este sentido está teniendo problema de autocontrol porque no controla en dónde está la motivación. A veces parece que es deliberado y a veces parece que lo está haciendo a propósito y dices, ay, mira, este condenado no está poniendo atención porque no quiere. Pero esto tiene que ver cómo se conecta nuestro cerebro en esta motivación. Es como para a veces muchos de nosotros necesitamos el café y necesitamos que el café nos prenda y entonces empecemos a trabajar o empecemos a hacer nuestras cosas. En ese sentido es el problema de esta motivación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy pudiendo generar mi propio café para motivarme. Entonces no puedo autocontrolar actividades que me son mucho más difíciles. Entonces también el autocontrol va a tener que ver con cómo controlo mi conducta para hacer ciertas cosas. También puede ser, les dije, de la atención, también puede ser el autocontrol de estas emociones que les hablé como relacionadas a la parte del comportamiento. Me han estado escribiendo. Gracias, Marco Antonio, por tu comentario. Si tienen comentarios, espero, ya me puse mis lentes, entonces espero poderlos ir leyendo, y si en algún momento puedo en mi plática hacer alguna de los comentarios que me piden, con mucho gusto. Si no puedo porque está en relación a otro aspecto o no puedo porque se me va a alargar la clase o esta cápsula, pues me lo pueden luego preguntar. Y bueno, voy a seguir dando clases y podríamos a lo mejor ver estos aspectos a más profundidad. Entonces, si estamos hablando de estos problemas de autocontrol, pues tenemos que tener el conocimiento de qué está pasando. No necesariamente en todas las discapacidades pasa lo mismo. Hay ciertas partes de autocontrol o autorregulación que pasan diferente en el espectro autista como en la discapacidad intelectual, y ustedes pueden a veces ver la diferencia. No es lo mismo
el autocontrol de mi hijo que tiene un problema severo o una discapacidad severa, que a mi hijo que tiene un problema pero no es tan severa. El autocontrol en los dos está afectado, pero es diferente en cada uno, se manifiesta en cada uno. Les voy a dar también consejos de qué hacer, o les voy a dar algunas estrategias que espero puedan adaptar a lo mejor a lo que le pasa a su hijo. A lo mejor las doy muy avanzadas, a lo mejor están muy fáciles y las tienen que ir adaptando, pero sí, claro que para eso estoy haciendo esto, en cuestión de apoyar a un paso más, que es Emma Orozco, que es la que me invitó a hacer este tema, y seguiré apoyándola a ella. Bueno, aquí tengo algunas notas que me pueden servir. Espero ser lo más clara posible y ayudarles en esta área. Bueno, entonces, esta parte de autorregulación tiene muchos nombres. Autorregulación, que sería cómo regulo. Si han ido a mis clases, es siempre este ejemplo que les pongo de cómo regulo la intensidad de estas emociones, la intensidad de mi atención. Y entonces, muchas veces lo que sucede en la discapacidad es que esta parte de estar moviendo el volumen puede ser o muy alta, y entonces están aquí, súper aquí, enojados, o muy contentos, o hablan mucho, etcétera. O puede estar muy abajo, y entonces se cansan, son apáticos, hay un problema de interés ante lo que pasa. Este problema del volumen en su intensidad, lo que tratan de hacer las terapias, o lo que tenemos también que tratar nosotros, es que esté en medio. O sea, que no esté ni muy, muy, ni tan. Es como nos pasa con un pastel o los huevos revueltos. Muy cocidos están secos, pocos están muy aguados. Entonces necesitamos pasar a ese nivel de la regulación. Entonces se puede decir autocontrol, que es el dominio de mí mismo, regulación, que es el ni muy, muy, ni tan, en las emociones, en la conducta, y está también lo que es el autocontrol, la autorregulación y lo que es el autodominio. Todas estas partes, fíjense cómo les había dicho yo que están parte del comportamiento, pero también van a estar en parte en este desarrollo emocional. Todos somos seres emocionales. Voy a dar una plática el viernes de las habilidades emocionales y me voy a ir cada semana con cada área. Pero todos somos parte de las emociones, somos emociones. El amor a nosotros mismos, nuestra sociabilidad. Una de estas partes en las que se menciona a través de esta inteligencia emocional, que, bueno, inteligencia sería a lo mejor medio raro también como considerarlo, pero sí de nuestra bienestar emocional, tiene que ver con esta autorregulación. Es decir, si yo estoy teniendo problemas en regularme, me va a ser muy difícil adaptarme a la sociedad, me va a ser muy difícil a lo mejor convivir. Entonces, esta forma parte de una habilidad emocional que en muchos de sus casos está siendo afectada, y por eso está el problema de comportamiento. Entonces, ¿qué conforma esto? La autorregulación, como les estoy dando, ahí tiene muchísimos ejemplos, pero son factores a nivel neurológico. Aunque hay factores externos, o sea, cuando hay factores que ha habido un evento muy importante y por eso se está provocando esta conducta, es posible que sí tenga que ver con nuestro cerebro, porque lo está regulando, pero no es el motivo. Entonces, en la discapacidad, por esta conexión neurológica que a veces puede estar afectada o por lo que está provocándose la condición, tiene que ver con un problema de autorregulación. Entonces, es un factor neurológico que va a afectar esta inhibición. En el ADHD, que alguien me estaba preguntando, por ejemplo, esta parte a nivel frontal de nuestra cabeza es donde hay mucho este control. Entonces, muchas veces se ha visto que muchos niños con estos problemas están en esta corteza prefrontal que afecta el parar. Que si yo quiero ahorita empezar a analizar, no contesto inmediatamente, sino pienso, ¿no? Cuando tenemos que actuar, pero queremos antes reflexionar. Entonces, es un factor neurológico. Cuando hablamos del factor neurológico, estamos diciendo que todos nos puede costar trabajo. O sea, no quiere decir
que que los que no tenemos seamos perfectamente controlados, y entonces si alguien se nos pasa enfrente o si alguien dice una mentira de nosotros, no lleguemos a enojarnos y podemos explotar. Pero también esto está dentro de lo esperado. Sin embargo, regresamos a nuestras casillas con más rapidez. Hay unos que con menos, pero no nos desestructuran como sucede en la discapacidad. En la discapacidad pareciera como lo que a veces sucede con la epilepsia, de que es un evento, surge otro, y empieza ya hasta cuando ya terminamos el evento de irritabilidad, de enojo, ya uno no sabe en ningún momento por qué lo está haciendo. Ya se nos pasó, o sea, ya no sabemos por qué, ya el problema de autocontrol ya se presentó. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este problema de autorregulación? Depende constantemente de reforzadores, o sea, no lo puedo hacer yo misma, no puedo yo calmarme, sino voy a necesitar este Pepe Grillo o este maestro, que podemos ser ahorita nosotros, que me regule, que me diga, a ver, vamos a ver la situación, ¿qué pasó? A ver, no actúes inmediatamente, hay un reforzador. También lo que podemos ver es mucha dificultad para nivelar, ¿se acuerdan? El volumen de sus sentimientos. En muchos casos puede ser que se hieren sus sentimientos con facilidad. Que si es en esa situación, no todos los niños tienen esa situación, pero se hieren con facilidad y por muy largo tiempo. Estoy viendo mis notas para que no se me vaya nada, ¿no? La situación, o sea, le estoy hablando de las características que van a decir, sí, eso le pasa, o esta no la mencionó, pero yo creo que se relaciona con esto. Va a pasar que no regulan sus emociones de acuerdo a la situación, y entonces la situación es, no quise huevo estrellado en la mañana. Pues no quise, ya. En estas situaciones no quise, y por qué no hay, y por qué pasó, o nos puede pasar en este momento de yo quiero ir a la escuela, quiero salir, y no se puede, y se empieza a hacer esta cadena. Entonces la situación es menos grave de la que mi cerebro, mis emociones la están sintiendo o la están manejando. Una que me van a decir, sí, esta es una muy común, tiene este nombre como baja tolerancia a la frustración, que si escuchan la palabra es tolerar algo que no nos dejó, que no logramos resolver. Quería yo tomar desde arriba este muñeco, no puedo hacerlo porque está muy alto y no puedo tomar una escalera, o mi mamá está hablando por teléfono, o está viendo mi clase. Me afecta tanto que como no lo resuelvo, en ese momento estallo. Y entonces no puedo lograr calmarme. Esto puede también suceder con relación a la espera. Mamá, o papá, los que sean hombres ahí, papá, y no pueden pensar en que el otro está haciendo algo fuera de la necesidad de uno. Si lo han visto en sus hijos chiquitos, en los hijos chiquitos que son, estoy hablando de 2, 3 años, es como el mundo gira alrededor mío. Es decir, mi mamá va al trabajo, pues no sé si va al trabajo, pero si no la veo, no está. Si la veo, está. Es decir, todo gira alrededor de cómo yo lo veo. Entonces, si yo tengo una necesidad, como cuando son bebés, lloraba y mi mamá inmediatamente ya sabía, o la persona que me estaba atendiendo ya sabía que pues tenía hambre. Eso sucede mucho con esta parte de este autocontrol, aunque digan, ¿por qué? Pero tiene que ver con la dificultad de ver al otro y de poder parar y decir, el otro está ocupado. Entonces, ¿yo inmediatamente qué hago? No, tengo que pedir lo que hago porque esa persona está en mi beneficio. Y dices, oye, qué egoísta es ese niño. No, lo que sucede es que está relacionado, si lo pueden como reflexionar, relacionado con la empatía. Es decir, ¿qué le está pasando al otro que no está en relación conmigo? Entonces imagínense, si yo no puedo pensar que mi mamá está hablando por teléfono y también me cuesta trabajo saber que tengo que esperar, ¿no? Pues voy a estar demandando esto hasta que se cumpla y no hay ningún paro, ¿no? No hay ningún paro que me diga, espérate tantito, al menos que mamá agarre, cuelgue y le esté diciendo o pida que la hermana se lo lleve a un cuarto.
en ese sentido no es que sean egoístas, es que esa capacidad de autocontrol no está desarrollada. Entonces, o no funciona tan rápidamente, le gana la emoción. ¿Me entienden? En unos funciona, pero si la emoción es muy fuerte, le gana. Es como que me gana el enojo y no lo puedo controlar. En este caso, por ejemplo, si yo no le doy una referencia a mi hijo y le sigo diciendo, espérate tantito, ¿qué están haciendo? Una, no están resolviendo el problema, se están cansando, el espérate tantito ni sirve. Otra, no están ayudándole a entender qué tiene que esperar. Entonces, y no lo pueden resolver en ese momento. Y cuando ya se lo explican después, a él ya se le olvidó. O sea, en el momento es en ese momento. Entonces, si están hablando por teléfono, por ejemplo, está el teléfono aquí, ¿no? Y entonces están hablando y está su hijo, que duro y dale. En lugar de nada más estarle, él dice, tú dices, él dice, tú dices, ayúdenlo a controlar, si, en la medida que puedan. A lo mejor está con la mano así, se la ponen y le dicen, cuando yo te la suelte, ya te voy a hacer caso. Entonces, ni modo, lo van a tener ahí en el teléfono mientras hablen, pero él tiene la referencia de, es hasta que me suelte. Entonces, por eso les decía que en el autocontrol se necesita este reforzador externo. Me preguntan si lo van a poder grabar. Creo que sí, creo que el otro lo grabé y se quedó. Entonces sí lo puedo hacer con mucho gusto. No soy nueva en esto. Me preguntan que tiene una niña que se está rasguñando, que tiene que ver con esta regulación, porque a lo mejor esta situación le provoca. La situación en sí, acuérdense, lo que les estaba contando yo es que es una cadenita. Y muchas veces en el autismo, no digo que todo el tiempo, esta necesidad de sentir es como importante, porque de alguna forma esta necesidad es placentera o displacentera, pero me está dando un contacto. Entonces yo me empiezo a rascar y empiezo, y es lo que le llaman en el autismo una de las características de acciones repetitivas y restringidas, que es una de sus características. Entonces, por supuesto que surgió este factor de ansiedad en tu hija y se siguió provocando no solo por el factor de ansiedad, sino por la dificultad por el problema de necesitar este contacto como para sentir que lo que está pasando. Entonces, una de las... es muy fácil a lo mejor aconsejarte, no estoy ahí como para decírtelo y siento mucho porque es horrible estar viendo que se le llama laceración, de que el niño es autolasivo, que se está lastimando, y eso creo que es una de las cosas que como padres nos afectan mucho. Pero te puedo decir en general que una de las cosas es, tienes que evitar que pase el rasguño, o sea que no se puede seguir lastimando. El problema es que no puedes estar todo el tiempo con ella, entonces tienes que de alguna forma darle otros elementos, ponerle otros elementos que no sea su piel, y entonces tendrías que buscar una pelotita, un juguete sensorial, como para poder distraer esa situación. Va a seguir siendo repetitiva, pero vamos a tratar de que se maneje del otro lado. No sé si es verbal o no, pero la verbalización es una de las cosas que más nos ayudan. Ahí les estoy dando algunos consejos, el del teléfono, de parar y que tenga esa referencia. O por ejemplo, yo hago una con mis pacientes que están muy activos y no tienen esta regulación, entonces les pongo un topper, no sé si así se dice en todos los países de habla hispana, o una vasija en donde pongo frijoles, aunque ahorita con la dificultad de encontrar frijoles a lo mejor no quieren, pero ponen alguna semilla y ponen sus pies si no hay sensibilidad y lo dejan ahí, le dicen, a ver, vamos a seguir trabajando o vas a seguir haciendo tu tarea. Y este factor en donde él siente y la información llega y dice, tengo que parar, lo hace él mismo, no lo haces tú en el momento en el que estás diciendo, ya, cállate, siéntete. No, a ver, ya te dije que te sientes. Estamos dándoles objetos que sean el recuerdo de este autocontrol. Estamos queriendo prender ese chip que diga, ya, párale. Entonces, por eso les digo, la mano es el chip. El objeto
es el chip. Es decir, es esta posibilidad de que se ponga diferente a que yo esté todo el tiempo diciéndolo. Espero haberlo contestado. Y aquí también dicen, se muerde mucho las manos y los pies. Es decir, fíjense cómo tiene mucho que ver, creo, no estoy segura, Nancy, si es tu caso en específico, no conozco a tu hijo como tal, pero es esta parte que decía yo de el rasguñarse, que tiene que ver con esta dificultad de parar, de poder parar y además de quitar la sensación que me conecta con mi nervio. Es decir, yo tengo que tocar, es como cuando uno está mareado o tomaste o te subiste a un juego y necesitas tocar piso y dices, ya lo toqué ya. Bueno, eso es lo que sucede también mucho. No es nada más toca piso sin tocarlo, sino necesito tocarlo. Entonces, los objetos, las uñas, la piel, claro que es un referente. Entonces, sí es importante distraerlo, sí es importante tratar de evitar que empiece a pasar. Si han ido a mis clases, siempre les digo, cuando ya está sucediendo, hijo, mano, es más difícil, me lo dirán ustedes mejor. Si podemos medio reconocer, ya va a empezar, ya ahorita empieza, y lo distraemos y lo ponemos con, no me gusta aconsejar el iPad, pero podrían en ese momento distraerlo y ofrecerle el iPad un ratito, que te ayude a algo, y pueden en algún momento evitar que pase, puede ser una buena situación. O sea, algo que puede ayudarle. Ya les conté que la autorregulación, si lo volvemos a repasar, sería el problema de autorregulación es un problema frontal, generalmente, que nos afecta a parar cuando tenemos que parar. Se necesitan reforzadores nosotros, es decir, el externo para autorregularlo en lugar de uno mismo. Se ve en situaciones de emociones, de que se hieren con facilidad sus sentimientos. Se ve también en la baja tolerancia a la frustración o en la baja tolerancia a la espera. Tiene que ver con que esta conducta continúa y no para, sino que se hace a veces hasta más fuerte en la medida que pasa. Esto es lo que apoya mucho tanto la terapia de comportamiento, el servicio de comportamiento que ustedes pueden estar recibiendo, en donde tratan de rehabilitar, de enseñar a que yo te doy esta moneda, tú haces algo, vuelvo a regresarte, tú lo vuelves a hacer, porque es una forma de regular los turnos, pero también se trabaja en el lenguaje y también se trabaja en OT, o sea, en la terapia ocupacional. O sea, las tres van a ayudar a que el niño tenga más autodominio. En una es que tenga más autodominio a la vez en relación a su lenguaje. Si yo te puedo decir, estoy enojado, quiero que me pongas atención, me pasas el muñeco que está allá arriba. Si mi verbalización puede ser posible o puedo señalar, voy a actuar antes, voy a enseñártelo antes, voy a decir antes que actuar. Entonces el lenguaje, por eso en la terapia del lenguaje les van a ayudar en ayuda al lenguaje. Y la otra es en OT, ¿por qué creen? O sea, ya sé que no están conmigo en este momento para que me contesten, pero sería para toda esta parte sensorial, propioceptiva de nuestro cuerpo con el espacio, de nuestro cuerpo con los demás, en donde van a poder ver esta situación. Mi hijo quiere todo. Ok. También el autocontrol va a tener relación con estas conductas que se le llaman obsesivas compulsivas, se le dice, es el TOC que conocemos. Y este es como el perfeccionismo. Acuérdense, en el autismo, una de sus características también son estos patrones restringidos y repetitivos, es decir, que van a necesitar que todo esté o en hileritas o que no se mueva del lugar, como me está contando Claudia. Esta situación tienen que escoger sus batallas. O sea, si esta situación les está afectando porque ya no puedes caminar en tu casa porque todo está encima, bueno, pues entonces sí hay que cambiarlo. Pero si esto es una necesidad o es parte de su condición, pues que lo haga en un lugar por un cierto tiempo, que empiece a tener un poquito más de control de pararlo, pero no es ahí donde yo creo que es lo más importante entrarle.
hay otras cosas. En cambio, lo que le pasa a Nancy o lo que le pasa, ya no vi el nombre, del rasguñarse, del rascarse, por supuesto ya hay una situación muchísimo más preocupante en donde tendríamos que atenderlo. Tengo yo un video que hice y lo puse en mi página sobre objetos sensoriales que les puede servir, que hice en Tichenor, con Mayra. Entonces pueden en algún momento, lo voy a tratar de buscar y poner de nuevo y pueden usar esos elementos para poder empezar a trabajar. Me parece muy interesante también contarles que esta parte de las dificultades de autocontrol, recuerden, autorregulación, que es lo mismo, o sea, los sinónimos de alguna forma es autocontrol, tener el control de mis impulsos, de mis acciones, autorregulación, ser capaz de ni muy, muy, ni tan, tan, ¿se acuerdan? El volumen. Y autodominio, poder dominar, que tiene mucho que ver con el autocontrol, inclusive pueden ser sinónimos, que es poder dominar mi deseo, mi ansiedad, en la medida de la situación. Entonces, esta situación son las áreas que hablan de autorregulación, y lo que les quiero decir después es que se ha descubierto, por ejemplo, se ha visto que muchos niños más en el ADHD, donde a lo mejor no hay un factor importante de sus habilidades cognitivas, pero se ha visto que cuando ellos tienen este lenguaje, ¿se acuerdan que les decía que nosotros como adultos somos los que podemos ayudarles más a regular? Ya sea diciéndole espérate tantito, poniendo la mano, etcétera. Este autogrillo, o este Pepe Grillo. Aquí lo que sucede es que cuando se hablan, si es que llegan a hablarse, son en situaciones, son con comentarios negativos. Se ha descubierto que el mensaje que se dan no es de, órale, espérate tantito, tú puedes, sino es al revés. Es que qué cansada está la actividad, es que no me han dejado jugar, es que por qué me ponen esto. Posiblemente no lo dicen, pero esa es la que lo pueden estar hablando. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Bueno, uno entender que si se están hablando hay que checar qué tan mal se están hablando ellos mismos o qué palabras están utilizando, pero a la vez también sería importante enseñarle a decir otras palabras. La pueden hacer en habla paralela, está trabajando y decirle, ya voy a acabar, estoy haciendo mi trabajo muy bonito, y en muchos casos hasta es bueno decirlo, en los casos que lo corresponda, decírselo a ella misma, a él mismo, decirle a él mismo, es que me distraje, tendría que ser el que hable a sí mismo con una mejor palabra. Entonces tú lo que haces es cambiársela. Si tú estás diciendo tal cosa, se la pones como si se lo estuviera diciendo él. No sé si en algunos servicios o terapias se los han recomendado, que es hablar como si fuera él, no decir tú, Juanito, o tú, Aurora. Yo te voy a decir, Aurora, puedes hacerlo, sino es decir, puedo hacerlo. Es decir, le hablo al niño como él se tuviera que estar hablando. Y entonces pongo en su boca otro lenguaje mucho más condescendente, o sea, con más posibilidades positivas. Yo les he dicho a los papás que si nos ponemos a pensar, nuestros hijos muchas veces la información que tienen es el último grito. Es decir, no pueden pensar que ya le dije a mi mamá lo del teléfono que les decía, ya le dije a mi mamá que cuelgue porque lo necesito inmediatamente, pero no estoy pensando en que mi mamá ya empieza a ponerse roja y ya me va a gritar. Lo único que registro es el grito de mamá. Entonces, esta sensación es de no puedo, no lo he hecho, y este lenguaje negativo va a tener que ver. Entonces, cambien ese lenguaje, ayúdenlo a que ustedes no respondan, qué fácil decirlo, pero que ustedes no respondan y que solo sea esa actuación, sino traten de ir analizando con él. Ya te dije una vez, ya te dije 2 veces, esta es la tercera. Mira, primero te dije que me esperaras porque estaba hablando con la tía. Luego le dije a tu hermana que ya te llevara. Y luego fue cuando ya me desesperé. Es decir, si yo le hago conciencia de que hubo 3 pasos y no nada más mi grito, pues va a ser mucho más fácil para ellos entender que ha pasado algo, que hay un proceso. Y es lo mismo que el volumen. O muy, muy, ni tan, tan, sino trato de hacerlo en medio.
Bueno, ahora vamos a seguir con, les voy a dar algunas estrategias, vamos bien, me falta media hora, llevo media hora para poderlo hacer, entonces les voy a dar algunas estrategias. Sí me gustaría decirles que las van a tener que adaptar con respecto a lo que su hijo, a la discapacidad que tiene, a la severidad que tiene. Entre más severidad en la discapacidad se va a necesitar actuar sobre él, es decir, tener que tener el control sobre él. Ustedes, como les pasa el rasguño, tratar de poner un objeto, y va a tener que ser más en acción que en verbalización. Cuando hay menos, cuando empieza a ver lo que le hablamos de, que les he platicado, de severidad, de moderado, etcétera, de estos tres niveles, si estamos yéndonos más hacia lo moderado, vamos a utilizar a lo mejor algunas de estas estrategias a nivel lingüístico, a nivel más de ir entendiendo. Acuérdense, en el autismo, las historias sociales que son tan importantes, de describir lo que pasa con otro niño y luego que él los cuente. Juanito siempre quiere su huevo revuelto con jamón, pero su mamá no siempre tiene huevo, y entonces Juanito se enoja, y este cuento que se va haciendo, que le llamamos historias sociales, pueden ayudarle a describir, ¿se acuerdan estos pasos? Describir la situación, y no nada más huevo, regaño, huevo, no me lo dieron, porque así lo ven, ¿eh? Este es un proceso temporal que no sucede en el cerebro naturalmente, se va creando cuando vamos creciendo. Entre más chiquito, recuerden, lo pueden ver, sus hijos les cuesta en muchos casos, que es una de las características, controlar el tiempo. Es decir, este tiempo de, pues me puedo quedar horas viendo el iPad o me puedo quedar horas queriendo una cosa. Entonces sí necesitarían, ese otro consejo, acuérdense que yo hablo y me voy acordando de consejos, pero sí necesitarían manejar este tiempo, como les dije, el medio, o sea, que empiecen a ver cómo está pasando la situación, y también poderles ayudar a ver cuántos son 5 minutos. Obviamente, si lo ven, pues un niño con una discapacidad menor o moderada a menor, a leve, va a ser más fácil este concepto tan complicado. Entonces, lo van a tener que hacer o entender el concepto de lo que es este tiempo, o simplemente con un reloj análogo. Es mejor el análogo, que quiere decir que tiene sus manecillas, hasta le ponen un post-it y le pueden decir, cuando llegue la manija aquí, inclusive lo bajan, o si lo tienen cerca, lo mueven, es cuando ya te voy a avisar por primera vez que ya va a haber tiempo de que nos vayamos a desayunar. Es decir, esta es una estrategia hasta de lo que les decía de los tiempos, pero también de ir ayudando a que el cambio no sea tan inmediato, que esos cambios para los niños con este problema de autocontrol les friegan todo. ¿Por qué? Porque para ellos me dijiste ahorita y me lo cambiaste ahorita. Entonces, si lo van ayudando a que cuando llegue aquí, ya te pasa. Luego le ponen el otro post-it. Si hay esta capacidad de ver los colores, sí saben qué post-it les estoy diciendo, ¿no? Que son como unos que son más delgaditos y se pueden poner en los diferentes números. Si no pueden salir y no los compran ahorita, corten el post-it o pónganle un papelito. O sea, no importa, el chiste es que haya una referencia. Y entonces a lo mejor no le pueden decir, son las 11:15, o como dicen en Europa, 11 menos cuarto, lo que sea, que a mí me cuesta trabajo. Tendría que ser una referencia física que les puede ayudar a entender esta regulación del tiempo, y entonces van a saber qué van a esperar. Imagínense, es la necesidad importante de que la conducta tenga un referente. Imagínense que yo les dijera, no sé cuánto va a durar esta clase, quizás dura todo el día, tienen que estar porque luego les voy a hacer un examen. Ustedes estarían, no sé si estarían tan interesados si no tendrían esta referencia. Si yo les dije al principio, va a durar 1 hora, la vez pasada fue demasiado y me di cuenta que dije muchas cosas y a lo mejor no quedaron claras. Si yo no tengo una referente y no puedo decir, hasta aquí me está esperando mi mamá, ustedes saben que Mariana ya se va a callar en 25 minutos, les va a ser difícil concentrarse. Entonces sí es importante el referente. Vamos a comer y vamos a tener estos 3 platillos, inclusive se los pueden enseñar. Mira, vamos a comer la sopa, vamos a comer luego el pan, la comida, y luego vamos a comer un pan dulce. Lo tienen
Puede ser que le cueste porque quiere el pan dulce al principio, pero ese es el entrenamiento. Ya saben que son 3 pasos y que para el paso del pan, o chocolate o lo que sea, requiere los otros anteriores. Entonces, esta capacidad que ustedes vayan desarrollando en el juego inclusive, pon primero pon segundo pon tercero, es una habilidad que pareciera que es nada más juego, pero está entrenando nuestras habilidades de autocontrol temporales. Entonces nos va a ayudar al autocontrol en general, pero también a ir, ¿cómo les puedo decir? Como a ir metabolizando, a poder ir, o sea, si yo me como un chocolate y lo trago y ni siquiera lo disfruto, pues voy a querer más porque no lo disfruté. Si yo voy ayudando, eso es a lo que me refiero con metabolización, si yo voy ayudando a entender que lo como, que luego me lo paso a la lengua, que mira qué rico, que es diferente al otro, etcétera, para cuando ya llegue, pues ya va a ser más satisfactorio y va a pasar este tiempo o va a ser esta parte temporal. Voy a ver mis consejitos que les escribí. Ok, sí, me están comentando, Elizabeth me está diciendo que sí, le pasa que es hora de comer y en ese momento a lo mejor va a decir que no. Fíjense, una de la parte del autocontrol, y a lo mejor les sucede y me gustaría que lo vieran de aquí a que nos volvamos a ver, es esta situación de que ellos te dicen inmediatamente no, ¿no? Tú le dices, oye, vamos a comer, ¿no? Lo que dice Elizabeth ahorita. Y te dice no. O vente, vamos a jugar. No. Muchas veces los papás nos tomamos muy en serio el no. Y la mayoría de veces, bueno, la mayoría de veces no. La mayoría de veces lo que sucede es que ese es el primer punto para que su cerebro, para que él vaya entendiendo que tiene que irse con mamá, que va a pasar otra cosa. El no significa no, significa espérame tantito. Voy a entender lo que me estás diciendo. Entonces no se tomen tan en serio la primera conducta que dicen, sino váyanlo preparando y decir, me estás diciendo que no porque quieres todavía seguir jugando y al ratito te puedo venir a avisar. Es decir, el no significa no, sino significa espérame. Muchos niños y muchas personas necesitamos como el irnos calentando para hacer la acción, ¿no? Ya me voy a levantar, ¿no? 5 minutos. Y empiezo a sentir una referencia de, ok, en algún momento tengo que levantarme porque tengo que dar esta clase, porque ya mi hijo necesita comer, etc. Bueno, de los aspectos que creo que ya mencioné, pero los voy a aclarar un poco, los voy a volver a repetir porque entre más repetición a lo mejor quedan mejor, es cuando el evento el problema de autorregulación sucede, es decir, que ya empieza el acto de la inflexibilidad, el grito, la frustración, cuando esto sucede es mucho más difícil intervenir. Es decir, voy a tener más problema de calmar. Ya está la tormenta, ya se me desbordó el agua del vaso. Entonces voy a estar así. En cambio, si yo empiezo a entrenarme, muchos de ustedes ya lo hacen porque han sido papás en todas las circunstancias y saben cuándo su hijo ya empezó, cuándo es menos grave, cuándo es más grave, pero si no, empiecen a ver los detalles, cuando empiece el hermano a hacerle así y ya empieza a decir, hijo, esto ya va a empezar va a seguir mal. Si ustedes pueden empezar a captar eso y distraerlo, como les digo, va a ser mucho más fácil trabajar sobre la dificultad de autocontrol que ayudarla en el momento. En el momento, como les dije en el rasguño, hay que tratar de distraerlos, de darles otras herramientas. Ahí nos enseña. O sea, es como que, ¿no? El típico que te estás enojadísimo y te dices, ¿te calmas, por favor? No, si te calmas, por favor, me voy a enojar mucho más, ¿no? Es en el momento en el que a lo mejor no hablas, en el momento en el que lo distraes, en que le sobas un poquito, si es que lo permite, etcétera. Es en ese momento en donde no se va a intervenir. Entonces, la acción de autocontrol o en mi caso como especialista o terapeuta es autorregulación. La rehabilitación de esto va a tener que hacerse o antes o después. Hablar del asunto, hacer una historia social, ¿no? Que pueda decirle lo que sucedió y cómo sucedió. Si lo hizo bien, reconocerlo cuando lo hizo bien. O sea, no nada más hay que rehabilitar en lo que no logró hacer, sino en lo que logró hacer. Por eso en sus terapias de comportamiento, los servicios que reciben de comportamiento, ven este medio de usar fichas.
¿no? El de usar las fichas de, lo haces, lo pongo, te ganaste una ficha. Pareciera que es, hijo, mano, ¿por qué lo están condicionando? Pero es un referente, vuelvo a decirlo, en donde empiezo yo a ver este avance y me la gané. Entonces no es nada más el reconocimiento o la recompensa en lo negativo, sino es en lo positivo. Luego, otra de las circunstancias que pasa es que o somos siempre nosotros los que nos asignamos a controlar a nuestro hijo. Por ejemplo, en lo que decía Nancy de las uñas, de morderse las uñas, y a nosotros nos afecta más o somos las encargadas de hacerlo, y solo esa persona lo hace. En cambio, y nuestro hijo, ¿qué? Pues es que mi mamá y yo, y entonces generamos esta conducta de solo nosotras. Si ustedes en algún momento pueden, si es una conducta bastante fuerte y que necesita mucho apoyo, si ustedes en ese momento que está sucediendo, antes de que suceda, pueden asignar a la persona que se va a encargar en ese momento de distraerlo, de contenerlo, no siempre van a ser ustedes y puede formarse, una, descansar ustedes y no estar ustedes preocupados, y otra, también darle al niño otra posibilidad de que alguien le diga que no. Entonces, lo que sí les recomiendo es decir, oye, si es que tienen a las personas indicadas, si está su mamá, la abuelita del niño, si está su pareja, su esposo, oye, ¿qué te parece si tú en la mañana eres el que tratas de ayudarle a que no se esté rascando? Mira, y le ponen el video que les enseñé ahorita. O mira, ¿por qué no a mí me ha funcionado que le des esta pelotita? Entonces ustedes descansan un rato, el niño o la niña descansa de que mi mamá está duro y dale, y la otra persona también puede llegar con otra estrategia. Oye, a mí me funcionó esto y no me habías dicho. Entonces traten de asignar en las situaciones diferentes personas, si es que pueden. Aparte, además, lo necesitan ustedes. Esto se los he repetido muchísimas veces porque creo que es importante, y creo que ahora lo estaba hablando ayer con unas amigas, ahora es como una situación muy común, que es la meditación o la relajación, en donde estos estados en los que estamos de nervios, de incertidumbre, muchas veces la parte de estar más en silencio con nosotros mismos nos va a ayudar. Pero vuelvo a repetir, en la discapacidad, dependiendo de la severidad de la discapacidad, el poder imaginarme o no imaginarme que estoy en una situación es muy difícil, ¿no? Son concretos. Estoy en el mar, tengo que ver el mar. Si yo digo, suena como mar, es mucho más difícil a lo mejor fijarse en el mar. Pero si hacen estas técnicas de relajación, en donde ustedes pueden ayudarle a estar un poco menos en este high de pum, 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 pueden ir entrenando esta situación. A lo mejor no con este concepto de fíjate que estás en las nubes, pero sí pueden en algún momento ayudar al contacto físico, a la cremita, a bañarse o a lavarse simplemente las manos y un dedito, a cantar una canción en voz baja, que me ayude a estar en un estado un poco menos acelerado del que en ese momento está. Verte a ti, decir, oye, yo ahorita estoy en un estado acelerado, entonces a lo mejor las tengo así de, oye, o los tengo así como, oye, espérate, apunta. Si yo les digo, lo voy a grabar y yo puedo tener horas para poder hablar, a lo mejor estaría mucho más tranquila y entonces ustedes también estarían más tranquilos. Ese no es mi estilo de forma de ser, entonces no me van a tener como maestra tranquila, pero fíjense cómo el acelere es el acelere. Entonces, si yo le bajo y puedo relajarme con él y puedo hacer estas técnicas de darle un poquito menos de esta energía, va a ser a lo mejor algo que me va a ayudar paulatinamente, no me va a ayudar todo el tiempo ni en el mismo momento, sino me va a ayudar a los 5 días que lo he seguido practicando. Entonces, si ven que acepta tocarse las manos con el jaboncito, pero no mucho, no cambien a otra, vuelvan a intentar y vuelvan a intentar esta relajación. Si la discapacidad en ese sentido puede ser a lo mejor menor y si hay una posibilidad de imaginarse que esta liga es una mariposa y que hay más facilidad de eso, pueden hacer la relajación en referencia a ciertos objetos. Bueno, eso me ha funcionado a mí. Vamos a jugar como si fueras un robot. Vamos a ponernos duros, ahora vamos a ponernos como unas muñecas de trapo.
esto me va a ayudar a un referente de mi cuerpo y de hacer este tipo de relajaciones. O voy a hacer un globo que flota, pero esta parte de la relajación puede ayudarles a prevenirlo o a prepararlos. Ojo, acuérdense, si lo hacen en el momento, o sea, imagínense en el berrinche y le digan, globo, globo, pues no les van a pelar en lo más mínimo. Entonces les van a aventar lo que les esté dando, la pelota que les dieron aguadita. Es decir, en el momento no, pero si los van preparando con ciertas técnicas de relajación o de posibilidad de bajarle, pues en ese sentido ustedes van a tener muchas más seguridad que van a tener éxito cuando se necesite. Entonces es una preparación. Las fichitas es una preparación. El reloj que vayan haciéndolo. ¿No le funciona a la primera? Pues inténtenle a la segunda, a la tercera. Claro, si ni pelan, pues no, tampoco utilicen una estrategia que ven que no tiene que ver con su hijo, pero sí denle chance. Vamos bien. Ahí ya estoy ciega. Ok. Fíjense cómo lo que les decía de asignar a alguien también tiene una necesidad importante. Acuérdense, una de las características muchas veces de la discapacidad intelectual o del autismo es esta perseverancia, bueno, inclusive del déficit de atención, es esta perseverancia o esta necesidad de que sea de la misma forma como es, repetitivamente. Los niños generalmente, ¿por qué ven la misma película todo el tiempo? ¿Y por qué no se cansan de la misma caricatura y siguen viendo la misma? La repetición les da una sensación de placer. Entonces, aquí me están diciendo, mi hijo le pasa que quiere que yo siempre le sirva el cereal, no que le sirva a otra persona. Entonces eso causa un problema de autocontrol porque no puedo buscar la opción de que sea mi papá. Es por eso que la persona asignada que les recomendaba tiene que estar en su cabeza. Es decir, nosotros sabemos a lo mejor o creemos que lo hacemos mejor, que ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, que nuestro hijo funciona mucho mejor con nosotros porque le sabemos un modito. El problema es que le saben el modito, pero no le han dado la oportunidad que el otro le sepa el modito también. Y ahorita que están en este momento de crisis, en donde tienen que estar encerrados, pues podrían probarlo. No se tienen que ir con la tía Juanita, ni se tienen que ir a la escuela ya, o ya va a venir la de respiro, sino van a ustedes a estar siempre. Entonces, si pueden decir, oye, ¿por qué no le practicas? Si ustedes se callan la boca, lo dejan hacer, que pase lo que sea y a lo mejor le entran poquito, pero no mucho, pueden ir dándole al niño y a la otra persona esta posibilidad de tener a otra encargada. Entonces, el cereal, pues sí, si en algún momento tu hijo no come cereal por eso, pues no come cereal por eso, o sea, no va a pasarle nada, o sí le va a pasar porque se pone muy mal, entonces tienes que hacerlo a lo mejor con un ratito de espera. Voy a intentar no darle cereal hasta que aguante y voy a tratar de irlo nivelando, pero voy a ir entrenando que busque a otra persona. La inflexibilidad en el autocontrol, en la discapacidad intelectual, en el autismo, es muy común que se encuentre, es decir, no poder cambiar. Entonces, ahorita en momentos de que están en situaciones solos en donde no van a necesitar reaccionar ante un evento, pues pueden ir practicando y darle una asignación a otra persona. Y entonces va a haber otras personas de afecto, otras personas que le entran y otras personas que les van a ayudar a ustedes a ver, pues por aquí puede hacérsele. Inclusive también a valorarlos. Oye, yo no sabía que tenías que lidiar con el baño de esta forma, yo no sabía que le molestaba tanto el agua caliente, ¿no? Y entonces puede haber mucha más empatía también de ustedes, de quien vive con ustedes en su situación. Hola Jessica, me faltan 10 minutos, es que ya luego me dijeron la otra vez que fue muy larga, entonces quiero ahora sí hacerlo de 1 hora exactamente. Lo que les decía del uso de objetos sensoriales o la relajación puede ser una buena opción. Otra de las cosas que creo que es obvia, pero luego si nosotros tenemos problemas de regulación, pues nuestros hijos también, es que ayudemos con el ejemplo. Si yo me la paso en el teléfono, si yo le digo, ¡no grites! Pues, o sea,
¿Qué le estoy diciendo? No grites porque yo sí grito y tú no. Es decir, ustedes tienen que ser el ejemplo. Por eso les digo, habla con la voz más baja. Le estoy dando la referencia de que eso es hablar con la voz más baja. Vamos en 3 hacerlo, bueno, sin la voz baja, pero es en 3 hacerlo. A ver, yo voy a poner la monedita. Ya cuando lleguen 3 nos vamos. Y yo lo hago también, no nada más, ahí está la monedita, tú lo haces y llego y te mando a hacerlo, me va a ser más difícil que mi hijo ponga atención. En cambio, si yo actúo con el ejemplo, si yo hago esto y él puede ver el ejemplo, va a ser también más efectivo. Si yo hago la relajación con él y me pongo dura para robot y poder luego como muñeca y le doy esta referencia, pues va a ser más fácil para él entenderla. Otros niños con discapacidad intelectual motora, por ejemplo, que no pudieran hacer eso, se han beneficiado muchas veces de que la persona que está con él lo haga y él esté cerca de ella, porque es esta parte propioceptiva que les digo de este sexto sentido, séptimo sentido que tenemos, que les ayuda a relajarse inclusive si no están haciéndolo ellos mismos, pero tienen la referencia. Entonces traten del ejemplo, ya sea por la actuación de que ustedes no sean tan enojones a veces y se aguanten un poquito o que tengan una relación más empática con su pareja. Si yo puedo ver que mi mamá está escuchando a mi papá y no lo interrumpe o no se para cuando están, ¿cuántas veces? Chéquense esta semana. ¿Qué tanto ustedes están actuando empáticamente con los demás? Porque estamos siempre ocupados del que tiene la discapacidad. ¿Dónde está la empatía con los otros que no tienen esa discapacidad? Y ahí se las pongo igual, pues tienen que actuar empáticamente. Ya sé que no pueden todo, pero si ustedes también ven al otro, se distraen un poco también de la situación y entonces pueden dar un respiro y pueden dar un ambiente también familiar más inclusivo. Entonces también puede ser una parte importante. Si no tienen el apoyo de su pareja y lo tienen que hacer ustedes, pues esta técnica no les va a ayudar a asignarla y lamentablemente quisiéramos. Y podríamos decir, es que yo sí quisiera un papá o una pareja que pueda ayudarme más en esto. Pues entonces esta técnica no va a servirles como tal, pero les va a servir el ser más condescendientes con ustedes y decir, pues en este tiempo, si no se está haciendo daño notablemente, pues lo voy a dejar un poquito más. Entonces, ese es asignarle a otra persona, si no tienes esa persona, por lo que me estás diciendo, es asignarle a otra actividad que no sea siempre yo corrigiendo, yo tranquilizándolo, etcétera, sino tratar de que haya un momento de respiro para ustedes. Lo mismo con el ejemplo es poder actuarlo. Imagínense que ustedes, yo le digo, es que necesitamos que esté sentadito, ¿no? Por eso las historias sociales pueden servir. Si yo nada más le digo la palabra y yo me siento, pero yo lo veo además en un dibujo, yo lo puedo imitar, yo puedo ver que no nada más yo, sino mi hermana lo hace. Si es esta que me falta. Si yo puedo actuar en esto. Fíjense, una vez me pasó con un paciente que yo le decía que por qué siempre que entraba, siempre la palabra por qué no es buena, pero por ejemplo lo hablaba con él y decía, oye, pero se me hace raro que cuando entras siempre a la terapia con Ana Paula, que es la que le daba la terapia, siempre estás enojado, no quieres, lloras y ya cuando te veo más tranquilo, ¿qué es lo que pasará? Y entonces él, no, me decía que no. Cuando yo un día le dije, oye, yo voy a actuar, tú vas a actuar como Ana Paula y yo voy a actuar como tú. Él me dijo, no. Y yo le dije, bueno, voy a hacerlo un poco. Entonces lo hice un poco, no en burla, sino lo hice un poco. Y yo vi cómo en sus ojos fue así de... Y ahí hubo la referencia. Es decir, el bla, bla, bla de, es que yo te veo que te enojas todo el tiempo, pero yo puedo actuarlo. Sí tienen que ser, o sea, es sutil. Si ustedes lo hacen como burla, porque acuérdense que otro de los problemas de regulación es que se llenen con facilidad. Si ustedes lo hacen como burla, es difícil. Si no les queda, puede ser que actúen a lo mejor como mamá sin que el niño se porte mal. O sea, sin que ustedes que actúan como el niño se porten mal, sino nada más que actúen o a que actúen como
el osito de la historia y que actuemos ahora comiendo como si fuéramos ese osito. Es decir, hacer un personaje que no es él. O sea, mi punto es hacer un personaje que no es él como su problema, sino que es como él. Y entonces ese como él pueden decirle, oye, qué bien que te quedaste calladito. Muchas veces actúan perfecto y ya luego que son ellos ya no les importa tanto. Pero si les podemos ayudar a que cambien con esto, vamos a jugar a que estamos en la tiendita y que tenemos que tener todo arreglado. Y entonces hay una actuación, pero a final de cuentas se arregló todo. Entonces la referencia, lo que les quiero decir es tratar de ayudarles a que no sea siempre él, sino poderlo. Por eso los cuentos o las historias sociales son tan buenas, porque me están hablando a mí, pero no me están hablando a mí, sino me están hablando a mí a través de ese cuento. Bueno, ya terminamos por esta hora. Me dijeron que lo podía tener que hacer en 45, 30 minutos. Ahora me tocó 1 hora. Espero que la próxima lo pueda ir haciendo menos rápido, o si ustedes me pueden dar sus opiniones. Yo puse en mi página ahí que comentaran qué es lo que han visto con respecto a las pláticas en línea, el Zoom que he dado y que se dan así, porque me gustaría saber en qué puedo mejorar. Ya me dijeron que quieren material, me pueden decir, oye, bájale al tiempo, etcétera, y yo puedo ir ajustando ciertas cosas. Soy nueva en esto y apenas estoy empezando y quiero ayudarles lo mejor posible a que puedan recibir esta información. Como les digo, un paso más es el que me invitó a hacer los estoy promoviendo, así cada grupo comunitario que ustedes que me conocen o que yo he ido a hacerlo cuando era presencial, si ustedes necesitan en algún momento que estos Facebook Live les pueda yo ayudar a que los conozcan, yo lo puse en mi página, esta organización, este grupo comunitario de Emma Orozco, y se pueden unir y pueden estar juntos en este momento y después, pues qué mejor. Entonces, si ustedes como un grupo comunitario necesitan que yo haga mi clip con respecto a ustedes y los promueva, porque todos nos vamos a beneficiar, con mucho gusto nada más me mandan un inbox. Si no lo contesto, me lo vuelven a mandar. Hay veces que me pasa eso, pero trato siempre, lo dirán las que me mandan, de contestarlo. Bueno, ya no me voy a alargar, les mando muchos saludos y nos veremos en la próxima cuando planee otra cosa. Que les vaya muy bien.